Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Gracias por conectarse. Vamos a esperar unos pequeños segundos para que se termine de conectar todos los que están en sala de espera y comenzamos. Muy bien, bueno, nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias por destinar parte de su tiempo en este tipo de encuentros. Como saben, llevamos ya un tiempo significativo, más de un año realizando este tipo de encuentros con esta modalidad. Estamos también implementando una nueva forma de realizar estos training aquí en España, así que les propongo también a las empresas que estén interesadas en este tipo de formaciones, pero de manera presencial, que se pongan en contacto con nosotros, que estamos coordinando este tipo de encuentros también aquí en nuestras oficinas, o también nos podemos desplazar hacia el lugar que ustedes nos indiquen. La idea de este tipo de reuniones es hablar un poquito. En este caso vamos a estar enfocados en nuevas tecnologías de trampas de luz, principalmente con lo que es desarrollo de tecnología LED. Pero como para quienes no me conocen, les comento un poco. Como siempre hago, trato de ir hacia este tema específico de herramienta de control desde un punto de vista de manejo integrado y abarcando algunas cuestiones prácticas de lo que es las plagas, lo que son las plagas en cuestión. Y específicamente nos vamos a enfocar en insectos voladores. Mi nombre, me presento, es Hernán Martín Funes, soy director técnico comercial de Pelsis España. Y como les mencionaba, nuestra intención es trasladarle conocimientos básicos de manejo integrado de plagas enfocados en la utilización adecuada de determinadas herramientas que ofrecemos para llevar adelante un servicio adecuado y eficiente para el control de plagas. Comenzando entonces, voy a empezar por el principio. Ustedes saben. Entiendo que la mayoría de los que están conectados son empresas de control de plagas. También he visto, según las inscripciones previas, que tenemos un porcentaje de inscriptos asociados a la industria y realizan las tareas de sanidad a través de la industria de alimentos específicamente. Y como les mencionaba, ustedes saben que eh, nuestro sector, el sector de plagas urbanas, es un sector que muchas veces se extrapola algunos conceptos que están desarrollados en otros sectores, y esa extrapolación necesita también adecuarse a algunas particularidades de lo que es el mundo de las plagas urbanas. Y dicho esto, ya desde el concepto de plaga en sí, es un poco diferente si estamos hablando de una plaga, por ejemplo, agrícola, que es donde nace, donde está la génesis de esta denominación, o una plaga urbana, porque la plaga agrícola va a estar asociada el daño que puede provocar a cómo afecta el rendimiento de un producto, ya sea en los kilos de cosecha o en la calidad de ese producto cosechado. Ahora, cuando extrapolamos eso a una plaga urbana, a veces es fácil de medir porque el daño también es cuantificable, pero a veces la sola presencia de esa plaga ocasiona un impacto negativo en un hogar, o en un edificio, en una urbanización, en una industria, en un negocio, muy difícil de medir, pero el impacto es suficientemente negativo como para repercutir económicamente o sanitariamente. Entonces ahí se vuelve un poquito más compleja la situación. Y esa extrapolación necesita cierto grado de análisis para hacerla de manera correcta. Dicho esto, y sin más palabrerías, las plagas se definen en función del escenario que tenemos, y el tipo de estrategias de manejo también va a estar asociado a ello. Cuando hablamos de manejo integrado de plagas, hay una definición que aparece en pantalla, que está trabajada y establecida por organismos como la FAO, el cual básicamente indica de que consiste en utilizar diferentes herramientas que tengo a mi alcance, químicas y no químicas, para llevar a la plaga a un punto que no me ocasione un daño
económico. Y muchas veces ese concepto de manejo integral de plaga tiene asociado algunas definiciones que pueden estar más o menos explícitas dentro de esa definición. Y esos conceptos tienen que ver con el umbral de daño económico, los niveles de daño económico y los puntos general de equilibrio. ¿Qué significa cada una de estas cuestiones? Vamos a hablar de umbrales de daño económico y lo vamos a definir, perdón, como un nivel de población de una determinada plaga, a partir del cual, si yo no establezco una acción de control, el daño es significativo y el costo del control va a ser menor al daño que genera esa plaga. Esto me sirve como una herramienta de toma de decisiones. Esto es importantísimo en muchas industrias, porque de esta manera se puede establecer, bueno, a partir de acá, sí o sí tengo que ejercer un tratamiento que puede ser químico o no químico, eso dependerá después de la acción para poder eliminar esa plaga o para poder mitigarla, si se quiere. El otro punto es el otro punto a definir, perdón, es un umbral de acción, que está asociado al umbral de daño económico porque me permite poder contar con ese umbral de daño económico como una herramienta de toma de decisión. Y el punto general de equilibrio, el tercer concepto, es el nivel de la plaga, que normalmente fluctúa por cuestiones estacionarias o por disponibilidad de agua, alimento, refugio, alrededor de un valor promedio. Muchas veces esa fluctuación puede alcanzar los niveles de daño económico o los umbrales de daño económico y permitir a lo largo del ciclo de vida hacer acciones puntuales y concretas de control. Todo esto, desde el marco teórico, está buenísimo poder hablarlo y lo podemos desarrollar y hablar en profundidad y establecer esos puntos a partir del cual tenemos que tomar una medida, pero en la práctica se vuelve bien complejo de estandarizarlo, de buscar una forma de decir, bueno, para todos los lugares donde tienen problema con moscas, por ejemplo, a partir de este nivel de moscas tenemos que hacer un tratamiento, porque si no, las pérdidas van a ser mayores a que si ese nivel de moscas se mantiene en ese nivel de población. ¿Y por qué digo que es complejo? Porque no es lo mismo el grado de tolerancia o los umbrales de daño, mejor dicho, en una industria que produce, eh, que faena carne, en una industria que produce chocolates, en un hogar o en un restaurante. Y los impactos son absolutamente diferentes. Y las plagas también son distintas. No es lo mismo los umbrales de daño económico, no son los mismos los umbrales de daño económico para una mosca que para una cucaracha, que para un roedor. Imagínense los niveles de tolerancia que puede tener, por ejemplo, un establecimiento como un restaurante ante la presencia de roedores. Probablemente ese nivel de tolerancia sea cero y el umbral de acción sea uno. O sea, ante la mínima presencia de un individuo, ya hay que hacer algo porque el impacto es negativo y significativo. Definiendo esto y extrapolando a los diferentes tipos de escenarios, es importante hablar de manejo íntegro de plagas. Para que un tratamiento sea eficiente, tenemos que hacer diferentes cosas, insisto, químicas y no químicas, de manera conjunta para lograr eficacia en ello. Por eso que a veces hablamos y encaramos una situación de manejo desde diferentes eh, terminologías y muchas veces se puede encontrar en bibliografía conceptos como manejo integrado de plagas, manejo integrado de plagas urbanas, manejo integrado de ambiente, manejo holístico de plagas, etcétera, etcétera. Lo importante es integrar diferentes acciones. Después la denominación dependerá de la escuela que siga cada uno y de cómo quiera denominarlo. Pero lo fundamental aquí es llevar adelante acciones conjuntas de diferente forma para darle a la plaga en los puntos débiles de esta. Y para ello tengo que conocer a la plaga. Por eso siempre hacemos hincapié en lo importante y lo fundamental que es la identificación y el monitoreo. Esa identificación que tiene que ver con determinación de signos de presencia o la determinación de la plaga misma o restos de esa plaga y poder llevar a una
mínimamente una identificación, por lo menos en grupo de especies. A veces la identificación con detalle taxonómica es muy compleja y se requiere de cierto grado de expertise para poder hacer una, eh, eh, un- un- una identificación precisa con género y especie. Pero a veces no es necesario en nuestro rubro ir a ese grado de precisión. Simplemente con conocer a la plaga y saber que está dentro de un género, que con claves dicotómicas fácilmente se puede llegar a esa aproximación, es suficiente porque esa información que brinda esa identificación más genérica, si se quiere, nos permite establecer la información valiosa que vamos a utilizar luego para implementar estrategias de manejo integrado. Información que coloquialmente denominamos biología funcional. Y esa información tiene que ver en cómo se reproduce, qué come, o sea, de qué se alimenta, cuál es la capacidad para esconderse, cuál es el refugio que necesita, cómo es la dinámica poblacional, etcétera, etcétera. Dentro de las estrategias de monitoreo, uno de los objetivos principales es la identificación cualitativa y cuantitativa, o sea, no solo identificar qué tipo de plaga es para asociarlo a esa biología funcional que les menciono, sino también cuánto de esa plaga tengo para poder decir, bueno, ok, a nivel inicial de esta plaga tengo X cantidad de individuos. Después de llevar adelante una determinada cantidad de, de acciones, bajé el nivel hasta este otro punto. Eso va a estar asociado directamente con la eficacia del tratamiento. Como se puede observar, dentro de los insectos aparece una diversidad morfológica muy amplia. Muchas veces esa diversidad está vinculada a una clasificación realizada por el hombre, pero clasificación al fin eh, que la podemos agrupar en género y especies. Y estas claves dicotómicas nos pueden ayudar a poder identificar una especie de otra. En algunos casos, esas claves tienen que ver con poder diferenciar determinadas formas de alas, formas de antenas, posición, tamaños, colores y muchos otros aspectos de la morfología que nos va a permitir saber. A priori, si estamos hablando de un díptero, un lepidóptero, un coleóptero, y de manera más específica, si estamos hablando de un género que puede estar vinculado coloquialmente a lo que denominamos una mosca doméstica, por ejemplo. Dentro de las trampas de luz se suele ver, obviamente, insectos voladores, porque los insectos rastreros no van a caer en una trampa de luz. Ahora vamos a ver por qué algunos insectos voladores caen en trampas de luz y quedan atrapados. Y dentro de esa captura vemos una diversidad de morfología. Esa diversidad morfológica principalmente va a estar asociado a dípteros, pero no son los únicos insectos que podemos encontrar en insectocaptores. Podemos encontrar otros órdenes como coleópteros, en el caso de Lacioderma, como se puede ver en la imagen, se los voy a marcar aquí para que podamos identificar. em, o derméstidos, o algunos carcomas del pan, como Stegobium, o algunos lepidópteros, como Plodia, Citotroga, o incluso algunos homópteros, más vinculados a la atracción a la luz y no tanto a problemas de contaminación que pueden llegar a generar. Esto hace que tengamos una diversidad importante en la captura y despierta una necesidad de tener que identificarlo para poder asociar de dónde vienen y si realmente van o no a generar un problema en el lugar que estoy trabajando. Estas fotos están buenísimas y se ven en detalle particularidades de la morfología que les menciono, que nos permiten identificar una especie de la otra, pero en la práctica esto que se ve tan claramente no es tan así. Por eso es importante contar con material para poder hacer esa identificación precisa. Poder contar con un ejemplar vivo y completo y poder contar con una buena lupa binocular para poder observar estos detalles. Nos enfocamos de momento en dípteros, como para hablar un poquito de este grupo de insectos, y luego nos vamos a enfocar en la importancia de díptero en algunos sectores y segmentos donde los insectocaptores juegan un rol, si se quiere, más secundario, y después la misma importancia de esos dípteros en otros segmentos donde los insectocaptores son fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar de dípteros y vamos a hablar de la importancia de estos dípteros en higiene rural, en actividades pecuarias, en actividades donde se producen
animales, ya sea una actividad porcina, una actividad avícola, una actividad en tambo o en una actividad vinculada a acciones deportivas como puede ser actividades ecuestres. Y luego nos vamos a enfocar esta charla en hablar acerca de la presencia de estos dípteros en la industria y cómo generan daño estos dípteros en la industria. Sabemos que cuando hablamos de dípteros nos referimos a un grupo de insectos que tienen características en común, entre ellas la principal que se destaca es la morfología, son insectos que tienen un solo par de alas en su forma adulta, el segundo par de alas está modificada en lo que se conoce como arterios o balancines, que le brinda una capacidad de vuelo particular con eh, determinadas características como agilidad y posibilidad de volar grandes distancias. Son insectos que tienen metamorfosis completa, esto significa que poseen huevos, de sus huevos nacen larvas, atraviesan distintos estadios larvales, realizan una pupa donde ocurre la metamorfosis propiamente dicha, y de la pupa sale el adulto. Quien ocasiona el daño de contaminación, normalmente en la mayoría de los dípteros que vamos a estar asociados a plagas urbanas, no en todos, pero en la mayoría, el que ocasiona el daño es el adulto, que es el que vuela y el que genera contaminación y el que genera problemas de estrés en animales, por ejemplo, y eso afecta la pérdida de rendimiento en esa actividad. Ahora, el control, para que sea integrado, no tiene que estar enfocado solo en el control del adulto. Vamos a hablar al respecto y la idea es eh, avanzar con este tema para poder entender de qué manera eficientizamos el uso de estos insectocaptores. Se alimentan eh, de de distintos alimentos y muchas veces los estadios juveniles tienen requerimientos nutricionales diferentes a los adultos y eso lo podemos ver y evidenciar en función de los lugares donde se van a desarrollar cada una de esas etapas del ciclo de vida y se multiplican a través de huevos. Tienen reproducción sexual, pero como muchos insectos, las hembras poseen una estructura interna conocida como espermateca, que hacen que cada vez que copulen con un macho, almacenen el espermatozoide en ese lugar, en esa suerte de glándula, y no necesita copular con otro macho cada vez que quiere colocar huevos o cada vez que quiera oviponer. Directamente utiliza los espermatozoides almacenados en esa espermateca. Esto le brinda una ventaja evolutiva muy fuerte porque ahorra mucho tiempo, encuentra un sustrato que considera esa especie adecuado para colocar huevos, va y directamente coloca una cantidad de huevos determinada que va a estar asociada normalmente al tipo de especie que nos refiramos. Si vamos a estar hablando de dípteros, el principal representante dentro de los dípteros es la mosca doméstica, y la mosca doméstica es un díptero que pertenece al género Musca, como les mencioné, y como todos los dípteros atraviesa las distintas etapas que ya hablamos, huevos, larvas, pupa y adulto. Tiene como característica común en el tórax estas cuatro fajas de color negro, características. La tonalidad de los ojos y la pilosidad que posee en el abdomen puede variar según la especie de mosca. Dentro de lo que vulgarmente conocemos como mosca doméstica, encontramos cerca de 30 especies de mosca doméstica, todas pertenecientes al género Musca, y los tonos en los pelos del abdomen pueden variar desde tonos grisáceos, negros, hasta amarillento, como se ven aquí en pantalla. Hay también otra denominación en común, otro denominador en común, es que tiene una gran capacidad de adaptarse a diferentes tipos de ambientes y y tienen su ciclo de vida muy asociado y muy vinculado a la temperatura. Son lo que se conoce como termodependientes. Esta mosca pasa de estado de huevo a larva. La larva se alimenta de microorganismos que crecen en materia orgánica. Por ende, la mosca adulta hembra coloca huevos en materia orgánica con cierto grado de humedad para de alguna manera garantizar el alimento de esa larva. Y en el momento de empupar, hace una pupa cerradita, específica, llamada pupa oculta, de la cual sale el adulto a través de un movimiento específico que tiene en ese exoesqueleto que en el momento que está eclosionando de la pupa es particularmente blando, el resto de su ciclo de vida como adulto va a ser endurecido como una carcasa, pero en ese momento tiene una zona blanda, sobre todo en la cabeza, en el tagma cefálico, que le permite la apertura
de esa pupa y poder salir básicamente como a través de una tapita. Esto lo digo porque si encontramos pupas vacías, pero están abiertas desde la parte superior, es es una forma de identificar el suborden dentro de los dípteros asociado a este tipo de apertura pupal, conocido como ciclorrafa, al cual pertenecen las moscas. Entonces, si encontramos este tipo de apertura, es probable que esa pupa haya pertenecido a una mosca o a algún otro individuo perteneciente a ese suborden. Otra cosa no menor es cómo se distribuye estos estadios madurativos a lo largo de esa población. Y sabemos que el principal representante de esos individuos va a estar en forma de huevo, representa aproximadamente un 40% de los individuos, las larvas representan un 70% de los individuos, las pupas van a representar aproximadamente un 20% de individuos, y después tenemos un 10% que está representado por adultos. Esto se traduce a que el 90% del problema esté en forma no voladora, como pupa, huevos o larvas. Y que quien ocasiona el daño en realidad es el 10% del problema. Esto es clave. Es una información clave y súper importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un problema de moscas y están viendo el 10% del problema. Hay un 90% del problema que no lo ven. Los reclamos, los servicios para solucionar un problema de mosca es sobre el 10% del problema. Si no hacemos algo integrado, en el mejor de los casos, solucionamos un gran porcentaje de ese 10%. Nos queda un 90% sin poder solucionar. ¿Y por qué esto puede ser un problema? Porque ese 90% en otras formas, en huevo, larvas y pupas, puede transformarse rápidamente en adultos. Si yo no hago un tratamiento adecuado sobre ese tipo de estadios, hay niveles o hay posibilidades de reinfestación altos. Entonces tengo que contemplar esto. Esto, y particularmente hablando de mosca doméstica y otros dípteros que cumplen características similares, que tienen buen, un muy buen capacidad de vuelo, o sea, un muy buen desarrollo de esos fenómenos de dispersión, hacen que estos insectos puedan volar varios kilómetros. De hecho, es muy común que una mosca doméstica se pueda desplazar 4 o 5 kilómetros desde su sitio de cría. Normalmente si tiene alimento, perdón, cuando hablo de sitio de cría me refiero al lugar donde están los huevos y las larvas y las pupas. Pero si tiene alimento, normalmente va a estar en un mismo entorno, pero la mosca tiende a desplazarse. Entonces, sobre todo si hay brisas suaves que acompañan esa dispersión, puede ser incluso de más cantidad de kilómetros. Hay registros bibliográficos que hablan de desplazamiento de moscas de hasta 32 kilómetros. Esto puede ocasionar un problema muy grave al momento de querer hacer un tratamiento integrado, porque dijimos, control de adulto, nos enfocamos en el control de adulto, que es quien está ocasionando el problema, y solamente estamos solucionando el 10% del problema en el mejor de los casos. ¿Qué pasa con ese 90% restante? En el escenario ideal, tenemos que encontrar ese sitio de cría. En un escenario no tan ideal, muchas veces ese sitio de cría puede estar en un entorno de 5 o 6 kilómetros o más a la redonda. Por ende, se puede transformar en un problema serio de solucionar, porque las probabilidades de reinfestación van a ser realmente altas, realmente altas. Otras características de muchos insectos voladores, y particularmente de los dípteros, es la capacidad para ver. Y menciono esto porque va a ir de la mano con lo que vamos a ver después respecto a los insectocaptores. Ustedes saben que los insectos poseen dos tipos de ojos compuestos y ojos simples. Y los ojos compuestos están formados por unas suertes de lentes denominados omatidios, que forman ese ojo compuesto, que en el caso de los dípteros casi que ocupa toda la cabeza, todo el tagma cefálico. Y cuando vemos cómo es un díptero, encontramos esas dos tipos de ojos, los compuestos y los simples, y la visión que tienen los insectos es como si fuese una visión en mosaico, algo como si fuese de esta manera. Lo cual no permite ver el detalle de las cosas, pero sí permite ver determinadas formas, colores, que básicamente se traduce a determinadas longitudes de onda. Muchos insectos, esas longitudes de ondas les resultan atractivas, y cuanto más precisos somos en ese tipo de color, longitud de onda, más grande va a ser esa atracción. Pero antes de entrar en eso, veamos por qué son un problema las moscas. Dijimos que las moscas pueden producir enfermedades, y si no lo dijimos, lo mencionó ahora. Esas enfermedades están asociadas a
microorganismos que pueden ser hongos, virus, bacterias, y cómo es que contamina esa mosca o esos dípteros, estos microorganismos. Principalmente de manera mecánica, a través de heces o regurgitos, o incluso a través de su cuerpo. Las moscas tienen una forma de alimentarse a través de su aparato bucal, que tiene como característica una especie de esponja en el extremo, y la manera de alimentarse es liberar una saliva que predigiere el alimento, succiona el alimento predigerido y regurgita. Ese ingreso y egreso de sustancias también acarrea microorganismos pudiendo provocar enfermedades. Además, la mosca cuando hace alimentar genera deyecciones que también contienen una gran cantidad de microorganismos. Son formas en que podemos encontrar contaminación de las moscas. A veces se subestima el efecto de contaminación que tiene una sola mosca sobre alimento y se, entre comillas, perdona un poco más a las moscas que a otros insectos. Ejemplo concreto y práctico. En un lugar donde hay una comida, sobre todo comida que puede multiplicar rápidamente microorganismos, como puede ser eh, una ensalada con mayonesa. Pónganse una ensaladilla rusa. De repente camina una cucaracha y nadie va a comer esa ensaladilla rusa porque una cucaracha pasó sobre ella. Pero les puedo asegurar que si una mosca se posa un segundo sobre esa ensaladilla y se va volando, mucha gente va a ignorar, a sabienda de que hubo una mosca, la presencia de este individuo y la capacidad de transmitir microorganismos puede ser similar o peor, incluso en la mosca que en la cucaracha. Entonces hay una cuestión también de, si se quiere, prejuicio sobre algunas plagas por sobre otras, desconociendo la capacidad que tienen de transmitir enfermedades como cólera, conjuntivitis, gastroenteritis, salmonelosis, tuberculosis, fiebre tifoidea, disenteria, shigellosis, etcétera, etcétera. Entonces, y acá nos enfocamos un poquito en producción animal, en higiene rural, en la actividad pecuaria. ¿Es un problema rural o urbano? Realmente podemos encontrar este tipo de plagas en diferentes escenarios. Y el que esté en una actividad pecuaria no significa que no sea un problema urbano, porque muchas veces el movimiento es fácil de realizar por estas especies y la mosca que aparece en una actividad pecuaria tranquilamente puede ir a una zona urbana. Y de hecho, muchas veces las zonas rurales, si se quiere, de actividad de producción animal están cada vez más cerca de zonas de ciudades. Entonces también eso facilita la presencia de moscas. Presencia de moscas que a veces, incluso por el productor, puede estar subestimada. De hecho, a nivel mundial, las moscas causan pérdidas millonarias. Se estima que infestaciones por moscas en naves porcinas y avícolas pueden equivaler a una reducción del 10% de la tasa de crecimiento de esos animales. Y eso significa pérdida de rendimiento, pérdida de aumento diario de peso vivo y también significa una mayor mortalidad de individuos porque la tasa de aparición de determinadas enfermedades aumenta. El 10% de reducción de tasa de crecimiento es solo por el estrés que provoca la mosca adulta. Entonces, el problema puede ser simple y complejo, como siempre digo, porque se requiere integración de diferentes tipos de herramientas, conocimientos y muchas veces colaboración de distintos tipos de sectores. Esas herramientas van a estar asociadas al control de las larvas mediante el uso del herbicida, al uso de trampas específicas para el control de esos adultos, a productos químicos para control de los adultos, con o sin atractivos que generen un control del adulto, que vamos a hablar un poquito de ello, muchas técnicas de exclusión y de modificación del entorno higiénico-sanitaria para reducir lo que es la disponibilidad de alimento. Y por supuesto un compromiso con la gente, porque muchas veces los sitios de cría están alejados de las zonas donde está el problema y se requiere una colaboración para dar una solución real y de raíz, porque si no, si solamente nos enfocamos en el tratamiento por sobre el adulto, estamos, en el mejor de los casos, como ya dije varias veces, solucionando el 10% del problema. Bien, entonces, recordemos que cuando hablamos de control de larvas, nos podemos enfocar en el uso de herbicidas. En ese sentido, hay muchos insecticidas reguladores de crecimiento,
los que se conocen como IGRs, que imitan o inhiben hormonas específicas que solamente se encuentran dentro de los insectos, dando así una seguridad de uso en los animales que se está produciendo, pero impidiendo que esas larvas, por algún mecanismo hormonal, lleguen a forma adulta, que es quien ocasiona el daño. Para poder utilizar este tipo de productos, por supuesto que tienen que estar registrado su uso ganadero y al mismo tiempo hay que hacer otro tipo de acciones para bajar la presencia de esos adultos, que también pueden ser mediante acciones químicas, ya sea utilizando lo que en América Latina se conoce como mosquicidas, acá en España serían productos con atractivos para control de moscas, como pueden ser feromonas y cairomonas, o directamente tratamientos espaciales con productos que tengan un poder de volteo, un knockdown, para eliminar a esos adultos. Dentro de lo que es higiene rural, contamos con una suerte de herramientas que nos permiten controlar la plaga en diferentes etapas de su vida. E insisto con esto, si no se implementan de manera conjunta, cualquiera de estas herramientas implementadas de manera individual es insuficiente. Hay que hacerlo de manera conjunta. Desde productos que tienen poder de volteo para hacer tratamientos espaciales, desde herbicidas que normalmente vienen formulados en gránulos de liberación lenta, en este caso el Gostex es el S-metoprene, utilizado en camas, por ejemplo, en avicultura para control de larvas de moscas, u otras larvas como el Phytobius, desde productos ecológicos que actúan por contacto o productos ecológicos que actúan por una atracción alimenticia. En este caso son bolsas hidrosolubles que se colocan sobre estos recipientes, que son recipientes de 20 litros, con conos que se encastran, que permiten un sistema de una sola entrada, que la mosca ingresa y queda retenida en el líquido interior. Este tipo de herramientas pueden retener hasta 700 gramos de mosca por semana en ambientes rurales. Un montón de moscas. Y ahora vamos a hablar de la capacidad reproductiva. 700 moscas, perdón, 700 gramos, eso quiere decir 700 gramos de mosca, significan 350 gramos de moscas hembras, porque el sex ratio es 1:1, y cada mosca hembra puede colocar hasta 5 baterías de huevos, 5 posturas de huevos. Cada una de estas posturas de huevos va a generar una, eh, cada postura de huevos va a generar una cantidad de hasta 120 huevos. Hagamos la cuenta, la cantidad es enorme que se evita, que se propague solamente con la utilización de trampas de este estilo, al igual que este tipo de elementos para retener mediante pegamento a las moscas. ¿Qué rol juegan las trampas de luz aquí? Si yo voy a recomendarle a a una persona que tiene una producción en un tambo que utilice una trampa de luz, me va a ver de manera extraña, porque realmente va a ser insuficiente la captura que yo pueda tener y ejecutar con una trampa de luz en un lugar, en un establo donde la cantidad de moscas es altísima. Pero en lugares donde se procesan esos alimentos que se producen a campo es fundamental, porque en conjunto a la trampa de luz, que va a ser una herramienta de monitoreo barra control, tienen que llevarse a cabo otras acciones que permiten eliminar esa plaga. Y es por ello que las trampas de luz los tenemos que enfocar en determinados sectores y darle la importancia que el sector amerita y que el sector exige. ¿Mm? Cada insectocaptor va a tener un rol específico según el escenario donde lo coloquemos. Entonces, antes de empezar a hablar un poquito de los equipos en sí, menciono muy brevemente qué otros dípteros podemos encontrar en ambientes de industriales, en negocios o en hogares. Y ahí aparecen el famoso grupo de pequeños dípteros, donde se destaca en primer lugar la mosquita de la fruta o drosófila, un pequeño díptero muy chiquitito que se caracteriza por tener esos ojos rojizos bien característicos, que prefiere y es muy atraído por olores de fruta sobremadura, de residuos vegetales. Esos olores de fruta sobremadura o residuos vegetales hacen que pongan huevitos sobre cáscara de fruta y que realicen su ciclo de vida rápidamente. También pueden volar bastante y son muy molestos. Esto es muy común en sumeras, en fruteras, en los negocios, en supermercados, donde en los sectores de verdulería es un problema serio. En
en restaurantes. Otra, Otro insecto similar en cuanto a tamaño es la mosca jorobada, o también lo que se conoce coloquialmente como fóridos, porque pertenecen a la familia Foridae, que es parecida a la mosca de la fruta, pero no tiene esos ojos rojos característicos de Drosófila, y cuando uno las espanta, son pequeñas, hacen como un pequeño salto, que en realidad son vuelos cortos. Eso nos sirve para habitualmente poder diferenciar una especie por sobre otra. No está tan asociado a fruta sobremadura, sí se puede encontrar vinculado a otro tipo de materia orgánica en descomposición. Las larvas son saprófagas, o sea, se alimentan de eso. Y, y podemos también encontrarlo asociado a cañerías de desagüe. Al igual que esta otra plaga, que es la mosca polilla, o también conocida como mosca de humedad, que como se puede observar puede parecer un lepidóptero. Acá en este caso incluso tolera aguas jabonosas. Hay algunos tipos de tratamiento en los lugares donde se pueden desarrollar que tienen que ver con la aplicación de distintos tipos de formulados como algunas espumas. Y lo común de todos esos insectos que estuvimos viendo hasta ahora es que tienen una respuesta determinada ante la luz. Porque cuando hablamos de cómo responden los insectos ante la luz, tenemos como dos categorías, ¿no? Insectos que son atraídos, lo que se llaman insectos con fototaxia positiva, e insectos que son repelidos, o sea, insectos con fototaxia negativa, que normalmente son insectos de hábitos nocturnos, en líneas generales. Como en el caso de algunas cucarachas. Ahora bien, nos enfocamos en trampas de luz de a poco y nos vamos a ir a describir a los insectos con fototaxia positiva. Para poder describir ello, y sabemos que muchos insectos tienen una atracción especial sobre la luz, sabemos que la atracción difiere en función del tipo de luz que se esté emitiendo. Y la luz tiene un comportamiento dual, se comporta como fotón, o sea, como partícula, o también como onda. Y al comportarse como onda, tiene una longitud de onda, que esa longitud de onda característica, una longitud de onda y una frecuencia, ¿no? Esa longitud de onda, ese tamaño de esa onda característica, representa lo que se conoce los tipos de luces, y los diferentes tipos de luces es lo que se conoce como el espectro de luz. Nosotros tenemos y visualizamos luces dentro de un rango de longitudes de onda, que es el espectro visible de longitud de onda, pero también hay unos espectros de longitud de onda invisibles a nuestro ojo, pero que son visibles también para otros individuos, y entre ellos se destacan los insectos. Si bien un insecto va a ser atraído por luces en general, la atracción es mucho más específica y mucho más eficiente cuando la longitud de onda de ese insecto se concentra en el tamaño de esa longitud que le resulta más efectivo. Y particularmente me refiero a la longitud de onda ultravioleta, que al mismo tiempo, en función del tamaño de esa longitud, hay diferentes tipos de longitud de onda ultravioleta. Y dentro de los insectos, la que resulta más atractiva es la longitud ultravioleta del tipo A. Entonces, la luz UVA es la más eficiente en este tipo de insectos. Por ende, cuando hablamos de trampas de luz, son una herramienta fundamental para poder determinar un sistema de monitoreo efectivo, eficiente, que cumpla con un marco normativo en la industria alimentaria. Este marco normativo está asociado a requisitos que la industria misma quiere cumplir para poder garantizar un control de plaga específico y una calidad de su alimento. Un ejemplo de ello son las normas BRC, que son que se conocen como Global Standard for Food Safety, y particularmente esas normas en el punto 9 de esas normas, en el inciso 4.14, de paso las coordenadas de la misma, habla sobre implementar un manejo integrado de plaga, y dentro de ese inciso se habla también específicamente sobre el uso necesario de trampas de luz para monitoreo o captura, o también de trampas de feromona. Esto es importantísimo a la hora de cumplir con normativa, que la industria sepa y conozca a qué norma va a aplicar y cómo son las características que deben de cumplir este tipo de trampas. ¿Mm? Los beneficios, como siempre mencionamos, es reducción de contaminación de los alimentos que se están produciendo en ese lugar. Esas normativas permiten regular y garantizar cierto grado
de control o de monitoreo rápido ante la presencia de estas plagas y reducir así la aplicación de productos insecticidas o el impacto negativo que puede tener la presencia de una plaga ante una no reacción inmediata del problema. Dicho esto, y destacando la importancia que además para que esto suceda tenemos que contemplar que la trampa tiene que estar prendida 24 horas los 7 días de la semana. Este dato que parece obvio muchas veces es un dato no menor, porque puede provocar una... porque puede provocar, no, porque si se apaga puede provocar un registro falso de niveles de captura y simplemente fue que la trampa estaba apagada. Eh, y es un escenario que se suele ver en muchas industrias, que se apague. De hecho, he visto casos hasta de empresas que han colocado un temporizador vinculado al insectocaptor para que se apagase en determinados momentos. Como una denominación específica de los diferentes tipos de insectocaptores. Una cosa es un insectocaptor y otra cosa es un electrocutor. El insectocaptor es un sistema que tiene una fuente de atracción lumínica que eh, emite una fuente, un haz de luz específico y efectivo, y queda y retiene el insecto de alguna manera. Normalmente son mediante el uso de placas adhesivas, y el insecto queda pegado en esa placa adhesiva. Mientras que el electrocutor también tiene una fuente de atracción lumínica, pero el insecto en vez de quedar retenido en una placa adhesiva, se electrocuta. Este último genera una destrucción del cuerpo de este insecto, generando una distribución de partículas del insecto que normalmente se restringe este tipo de electrocutores en la industria de alimentos porque también forma foco de contaminación. En otro tipo de ambientes podría ser utilizado, pero la verdad que a los fines de la eficacia y, si se quiere, la sanidad del insecto captor es mejor que el insectocutor. Eh, ¿Cómo se compone un insecto captor? Básicamente tiene una fuente de luz, como les mencionaba. Ese puede ser un tubo de luz ultravioleta. Acá pongo un asterisco porque en breve vamos a ver qué otra fuente de luz encontramos. Eh, y ese tubo emite una longitud de onda que resulta atractivo para el insecto. El insecto se mueve hacia el insecto captor, queda retenido en una placa adhesiva que puede estar delante o detrás de la fuente de emisión de luz. Ahora vamos a ver la diferencia. Está la estructura metálica que contiene todo este sistema y los balastros que regulan el flujo de corriente eléctrica. Es importante entender que cuando se desarrolla una trampa de luz para insectos, se desarrolla en conjunto la fuente de emisión de luz con el tipo de estructura que la va a contener para optimizar esa captura. Y así aparecen tres categorías, como mencionaba, los electrocutoras y las que trampa de luz o insectocaptores que están más enfocados en los requisitos y las demandas industriales y otros que están más enfocados en líneas decorativas para cumplir requisitos en ambientes donde no necesariamente es interesante que se vea la captura o se busca disimular el uso de este tipo de equipos y que además cumplen un rol estético determinado, como la línea Aura que manejamos con insectocaptores fluorescentes. Eh, Bien, entonces, para poder entender cómo funcionan esto, vamos a ir a ejemplos concretos. Esto lo que ven aquí es una placa adhesiva con captura de insectos y para poder hacer una buena identificación tenemos que poder observar esas capturas con alguna fuente de aumento visual, como puede ser una lupa binocular, porque a priori se ven un montón de capturas y lo que se puede diferenciar sin entrar en detalle morfológico, que hay insectos pequeños e insectos grandes, que todos son voladores, pero cuando de repente encontramos y hacemos ese análisis, vamos a ver que aparecen distintos tipos de individuos, como los forios que mencionábamos, los cuales ya acá nos están dando la pauta de que no solo hay captura de forios, sino que también hay un problema en los lugares donde vienen los forios, pues recordemos que las larvas, que es el 90% de esta población, van a estar en lugares donde hay materia orgánica, que puede en el caso de los forios estar vinculados
a los desagües. Entonces ahí ya tenemos un lugar donde tratar, donde trabajar cerramientos, donde hacer algún tratamiento puntual y específico. O también tenemos otra especie como Polenia, que es la mosca del ático, sabiendo dónde están las larvas, que también está vinculada a materia orgánica, por lo menos basura que tenga determinado nivel de humedad, se puede hacer una estrategia de seguimiento y buscar esos sitios de cría. O de repente tenemos insectos como Drosófila, y acá vemos dónde se están depositando los residuos. O tenemos insectos como derméstidos, que en este caso algunos dermésticos pueden estar vinculados incluso hasta alfombras, tapices. O sea, vemos que realmente aparecen una gran cantidad de especies y cada una de ellas tiene un origen determinado que puede desencadenar en una deducción de si ese problema tiene que ver con una falla de la exclusión en los cerramientos o si tiene que ver con controles físicos deficientes o con métodos de control químico inadecuados. Todo eso nos va a poder brindar el análisis puntual de la captura del insecto captor. Y seamos realistas, muchas de las empresas de control de plaga, la industria, utilizan trampas de luz para captura, pero no lo utilizan para cuantificación e identificación de la plaga por diferentes cuestiones asociadas a la necesidad de tener que ir y hacer ese trabajo en cuanto a visitas y al costo que ello implica, o tal vez a la difícil tarea de poder hacer una correcta identificación y conteo. Lo cierto es que cuando hablamos de placas adhesivas también tiene su tecnología vinculada a la placa adhesiva. La placa adhesiva tiene que contar con alguna metodología de conteo que simplifique ese proceso, ya sea con una cuadrícula. Las placas adhesivas las podemos encontrar de diferentes colores. Hay placas adhesivas amarillas. El amarillo también es un color que resulta atractivo para algunas especies de díptero, entonces es como que potencia un poco la captura. Eh, la placa adhesiva tiene que tener una fácil manipulación, porque el pegamento es muy pegajoso, entonces tiene que tener un papel que cubra esa parte pegajosa para poder manipularlo. Normalmente ese papel es siliconado y le permite un correcto despegue y una correcta colocación en la trampa de luz. Y el pegamento tiene que ser resistente a los procesos de secado y también tiene que ir acorde a las diferentes variaciones de temperatura. Un dato no menor, porque los tubos fluorescentes que son ineficientes energéticamente elevan la temperatura y eso hace que el pegamento se ponga menos viscoso. Y si el pegamento no es bueno, puede correrse el pegamento. Y en algunos casos incluso esas temperaturas pueden deformar a la placa adhesiva. Es importante que la placa adhesiva sea sólida y que permita el trabajo de captura sin alterar eh, o el tubo de luz, la fuente de luz, ni la captura, ni el espacio entre la fuente de luz y la colocación de la placa adhesiva. Y el conteo puede ser, por ejemplo, en placas adhesivas como esta, que de repente tenemos una captura enorme con muchas especies, vemos aquí dípteros, pequeños, grandes, vemos eh, lepidópteros, ¿tá? Entonces el conteo lo podemos hacer de esta manera, ¿no? De manera eficiente. Como ven, estas son placas universales que se pueden plegar y adaptar a diferentes tipos de trampas de luz. O si no, también tenemos estas placas universales, conocidas como Easy Count, que también muchos la utilizan, pero no todos utilizan la cuadrícula blanca en el interior. Yo les mencioné que existen placas amarillas, que existen placas blancas y existen placas negras. Normalmente mucha industria con la placa adhesiva negra buscan que no se vea tanto el insecto, pero al mismo tiempo cuanto más negra también es más difícil de identificar, entonces a veces se busca blanca para que la identificación sea más simple. Y este es un caso intermedio que el sistema de Easy Count permite, pero es un sistema homologado, para poder establecer y trabajar dentro de las normas de calidad y permite un recuento fácil y rápido. Simplemente, como se puede ver en la imagen, si cuantificamos las líneas marcadas en verde de manera homogénea y solamente esas líneas y siempre contamos las mismas posiciones, podemos extrapolar a la captura total de la placa adhesiva y tener una forma precisa y estadísticamente sustentada de medición de captura de una especie de una placa de una semana a la siguiente, por ejemplo. Acá se pueden ver diferentes tipos de captura,
como se puede ver la identificación en la zona negra y como se puede ver la identificación en la zona blanca. ¿Tá? La zona blanca también me permite una identificación taxonómica un poco más precisa. Acá en detalle se pueden ver, por ejemplo, hay alguna captura de Lacioderma, hay mucha polilla del exterior vinculada a árboles, hay una avispita, hay mosca doméstica, ¿qué más hay? Hay plodia, bueno, tenemos un poco de todo. Datos a tener en cuenta en el momento de instalar una trampa de luz. La altura, es fundamental que la altura sea cómoda para poder revisarla. Y a veces se subestima eso y se coloca trampas muy altas y el técnico que tiene que ir a revisarla no la revisa por una cuestión de incomodidad en revisar esa cantidad de trampas. Elegir también eh, la- el dimensionamiento o la densidad, eso quise decir, de trampas a colocar. Y acá voy a hacer un punto particular. Normalmente todas las trampas de luz que comercializamos tienen de referencia una cantidad, una cobertura en metros cuadrados. Podemos generalizar, si se quiere, que un tubo de 15 watts está cubriendo aproximadamente un rango entre 40 y 50 metros cuadrados, pero esto es una aproximación, es una generalización que sirve para poder estimar cuántas trampas necesito en una superficie determinada, pero no es un valor absoluto. Y acá tenemos que tener en cuenta que muchas veces eh, se comete el error de decir, bueno, si un tubo de 15 watts cubre 40, dos tubos de 15 watts cubre 80 metros cuadrados, entonces tres tubos de 15 watts van a cubrir 120, y así sucesivamente. Y no siempre es así. Entonces tenemos que analizar específicamente cómo está diseñada esa trampa, qué tipo de tubo tiene, cuál es la cobertura recomendada por el fabricante, y en función de ello establecerlo con cierto grado de dinamismo para poder también no ser tan estricto, porque no es que una trampa, si cubre 80 metros cuadrados, al metro 81 ya no te va a traer. Me explico, hay como movimientos y hay como zonas también eh, de transición. Lo cierto es que es importante contemplarlo. Em, Otra característica importante es el recambio de tubos, ya sea porque por la duración los tubos tienen una vida útil, hay que registrarlos, saber cuál es esa vida útil, puede ser normalmente eh, determinada cantidad de horas, que pueden ser un año, 2 años, dependiendo del tipo de tubo, y también es importante, 2 años, perdón, quise decir no uno, que, que hay otra tecnología que permite que estos tubos de luz duren 3 años. Eh, Tenemos también tema de limpieza, muchas veces se puede acumular polvo sobre el tubo que puede afectar esas longitudes de onda. Y el análisis de cada captura y determinar el origen y la causa es fundamental para poder interpretar específicamente ese nivel de monitoreo. Entonces sabemos y contemplamos los diferentes tipos de insectos que tenemos. Algo no menor es dónde vamos a colocar la trampa, porque la industria tiene diferentes entornos, entonces hay una clasificación que se conoce como clasificación IP, IP de las iniciales de Ingress Protection, y que son dos números que van en una escala del 0 al 8, que indican el primer número es un grado de protección ante sólidos, como puede ser polvos en suspensión, y el segundo número indica el grado de protección ante líquidos, eh, desde tamaño, con diferentes tamaños de gotas. Normalmente lo más común cuando se busca un nivel de protección adecuado a polvos en suspensión y ambientes muy húmedos es un grado de protección IP65. Todo hasta acá venimos hablando de tubos fluorescentes. Los tubos fluorescentes tienen algunos aspectos negativos, ya sea en su constitución desde el punto de vista de contaminación, contienen mercurio, y desde algunos otros aspectos, como que también si no tienen la cobertura de plástico que los vuelve antiestallido, estos al romperse pueden explotar y repartir vidrios por todos lados, que en una industria es un foco de contaminación también fuerte. Eh, ex- Ocupa mucho más volumen. También los tubos fluorescentes tienen un costo extra en cuanto a cuestiones logísticas. Y lo más importante es que aumentan la huella de carbono y que son energéticamente ineficientes. Si ustedes se acercan la mano a un tubo fluorescente, van a ver que emite calor. Ese calor es ineficiencia. Y otra forma de ver la ineficiencia, que esto es lo que quiero trasladar, muy importante, es que ustedes lo ven. Dijimos que la longitud de onda específica y súper atractiva para los insectos
es un tipo de luz ultravioleta, la luz ultravioleta del tipo A. Esa luz ultravioleta no es perceptible por nosotros de igual manera que otro tipo de luz ultravioleta. El tubo prendido se ve visualmente. De hecho, cuando el tubo cumple su vida útil, se sigue viendo por nosotros, pero deja de emitir esa longitud de onda específica. Por eso hay que cambiarlo. Digo esto porque el LED, que no emite tanto calor, que es más eficiente, concentra esa energía en emitir esa longitud de onda específica. No gasta energía en emitir otro tipo de longitud de onda. Eso en la práctica se traduce a que un tubo LED, ya sea el que fuere, un tubo LED, cuando es bueno y cuando emite longitud de onda adecuada para el insecto, toda su energía lo pone ahí, todo su consumo lo pone ahí y no emite otro tipo de longitud de onda ultravioleta, por eso se ve menos, entre comillas. Si uno compara a nuestra vista una trampa de luz LED al lado de una trampa de luz fluorescente, nosotros vamos a ver la luz más clara y más brillosa en la luz fluorescente. Pero nada tiene que ver eso con los niveles de eficacia de atracción de insectos, de captura. De hecho, todas estas trampas se prueban, ahora voy a hablar un poquito de esos ensayos, y se comparan la eficacia de la tecnología LED contra su homólogo fluorescente. Otro tema no menor es la prohibición del uso de tubos fluorescentes. Para iluminación ya está prohibido a partir del 2023 y la venta, y se hizo una excepción hasta el 2027 para el uso de este tipo de tubos fluorescentes en instrumentos de importancia sanitaria, como puede ser, por ejemplo, las trampas de luz para insectos. Pero el 2027 está a la vuelta de la esquina. Estamos atravesando un momento de transición. Esto es a nivel europeo. Y en otros países se va a replicar. Entonces, tenemos que ir hacia el LED ya por un marco normativo. O sea, hay muchos puntos que nos están dando indicaciones de que tenemos que ir hacia el LED, ya sea por el menor consumo energético, por la menor huella de carbono, por la facilidad en la manipulación de esos tubos y por el marco normativo. Entonces, el momento es ahora. Si estamos trabajando, instalando un nuevo servicio en una empresa, instalemos directamente LED, porque si instalamos fluorescente, al poco tiempo va a tener que hacer el cambio. Y ya obligadamente va a tener que hacer el cambio. Entonces, es el momento de concentrarnos en realizar utilización de trampas de luz con tecnología LED. Además, entonces pensemos en el negocio de las trampas fluorescentes. También se va el negocio de los tubos fluorescentes. También se va a ver afectado ante este tipo de prohibiciones. Y los costos de los tubos fluorescentes también van a ir aumentando. Y cuando hablamos de costo, es importante relativizarlo a la duración de esos tubos. Un consumible de una trampa fluorescente te dura 3 años. Es mucho más duradera que de una trampa LED, te dura 3 años, mucho más duradera que un tubo fluorescente. Entonces, cuando decimos que el futuro es LED, en realidad el presente es LED. Y esas cuestiones asociadas también a la logística se van a extrapolar en el precio. Entonces, estamos atravesando el momento de cambio y tenemos que enfocarnos en eso, para trabajar con productos más seguros y para trabajar con productos más efectivos, que tienen mucha mayor vida útil de los consumibles. Todas las trampas de luz LED son iguales y esta es una pregunta buenísima. Yo he visto en el mercado de todo y muchas veces se comparan eh, trampas de diferentes orígenes eh, LED con diferentes niveles de precio. Claramente, la trampa tiene un costo. Ese costo está asociado al desarrollo y al tipo de materiales que utiliza. El desarrollo de una trampa LED buena implica el desarrollo de la fuente de luz LED junto con la fuente de luz LED, que es el costo mismo, específica y adecuada para lograr una mayor eh, atracción de insectos. Hay muchas LEDs, muchas fuentes LED que no son fuentes de LED específica para insectos, así como hay muchos fluorescentes que no son tubos fluorescentes para trampas de luz, para insectos. Entonces, es importante no meter a todos en la misma bolsa cuando comparamos y hablamos de trampas de luz. Si bien los tubos fluorescentes emiten una longitud de onda específica, los que son específicos para insectocaptores, en forma de 360,
Esto hace que podamos colocar la placa adhesiva detrás de la fuente de iluminación, respetando cierta distancia para que el insecto no entre y salga. A diferencia del LED, que el LED tiende a emitir la luz en forma de haz, excepto algunos modelos que tienen una suerte de posición helicoidal que imita este 360, los LED siempre son luces en forma de haz. Es por eso que para optimizar la captura, si nosotros colocamos una fuente de luz LED en forma de haz delante de la placa adhesiva, la captura va a ser más ineficiente. Ahora, si esa fuente de luz LED la colocamos detrás de la placa adhesiva, va a ser eficiente. Es por ello que hay algunas placas adhesivas, como la línea Infinity, que tiene agujeritos a través de los cuales pasa el haz de luz de la tira LED. Y encima, como positivo, esa placa adhesiva no contiene pegamento en toda la zona circundante de ese orificio, lo que hace que evite que algún insecto grande quede pegado en ese agujero y obstruya la emisión de la fuente de luz LED. En paralelo a ello, hay otra tecnología que actúa por luz reflejada, con diferentes tipos de metales con ángulos específicamente diseñados que reflejan la luz y aumentan el ángulo de abertura de esa fuente de luz, permitiendo una mejor captura. Todas estas trampas LED están comprobadas con su homóloga fluorescente y no salen al mercado de la fábrica si no tienen al menos la misma capacidad de captura. Esto es así. Y esta homologación se hace en un cuarto blanco, donde se reducen todas las variables que pueden incidir en que ese insecto caiga o no en una trampa de luz. Digo esto porque muchas veces se compara en ensayos de manera equivocada a campo, en una industria, y se pone una trampa de luz LED y una trampa de luz fluorescente una al lado de la otra y ve a ver qué pasa y uno vuelve al mes y se cuantifica las placas adhesivas. Esto es importante porque ese resultado está mal. Para poder hacer una buena comparación de diferentes tecnologías de LED versus fluorescente, tenemos que buscar primero dos trampas homólogas que tengan los mismos grados de cobertura para comparar fluorescente con su homólogo LED. Segundo, colocarlo en diferentes posiciones. Y tercero, rotarlas durante, por lo menos semanalmente, para que todas las trampas LED y todas las trampas fluorescentes hayan estado al menos una vez en ese punto específico. Y de esa manera se reduce las variables que pueden incidir en ese tipo de ensayo, de screening, y nos permite poder así comparar de manera más efectiva, por lo menos en 4 semanas, 6 semanas, las diferentes tecnologías. Recordemos entonces, se reduce el consumo energético. Dependiendo del modelo, puede ser un consumo energético entre el 55% y haga una línea decorativa que hay una reducción del consumo de hasta el 86%. También hay tecnología LED que ahorra perdón, que permite una captura más rápida. La tecnología LED que actúa por refracción hace que se capture un 6% más rápido de insectos, 6 a 7%. Además de los factores de sustentabilidad como es el ahorro energético y la reducción de la huella de carbono. La reducción de la huella de carbono, según mediciones, puede ir hasta el 69%. Son productos incluso sin mercurio. Y todo eso se traduce a menores costos de funcionamiento, ¿no? Claro está. Esto es lo que le mencionaba de la placa adhesiva sin pegamento en la zona circundante. Este es el caso del Insectocuter. Es una tecnología específica que se llama Coredot 2.0. Acá tenemos las líneas Infinity, Infinity 2, con su estética particular, muy bonita, industrial, y las tiras LED que contiene son muy finitas. Duran 3 años, son compactas, no se rompen, no necesitan cebadores y el cambio es rápido y sencillo. En otro lado tenemos la línea un poco más industrial, eh, que es la línea Genus. En este caso le estoy mostrando el modelo FLI. Es un modelo que presta un rendimiento superior de captura de moscas, además de un aumento del ahorro en los gastos energéticos. El beneficio de esta es que está comprobado que captura un 7% más rápido en los primeros 60 minutos que otra trampa fluorescente, y la reducción es hasta un 56% de energía. Eh,
Seguido de la Flea LED tenemos la Spectra, también con objetivos de uso industrial. Un poco, esta es más abierta, esta es más cerrada en la parte superior. A veces eso va a estar en función de la demanda del cliente. Tienen las dos muy buenas niveles de captura. Utiliza la Spectra un tubo LED con 30 puntos LED. La Flea utiliza tubos LED con 18 puntos LED. También eso va a afectar la cantidad de metros cuadrados que cubre. Tenemos la versión fluorescente y su homóloga LED en línea decorativa. En este caso, la línea decorativa Luralite Cento fluorescente y Luralite Cento LED. eh, con tubos, bueno, la línea después de la Cento tenemos la Alfa, la más pequeña, con tubos LED más pequeños justamente, con muy buen nivel de eficacia. Está una línea decorativa basada en el movimiento Art Deco y estas representan un ahorro energético de casi 70%. Acá tenemos la grande, la Galaxy, también con unos detalles laterales muy bonitos, con las dimensiones como se puede ver en pantalla y las coberturas. En este caso, una Galaxy te cubre 50 metros cuadrados, mientras que las pequeñas están cubriendo 25 metros cuadrados. La Cento cubre 25, la Galaxy cubre, o profesional, cubre 50 metros cuadrados. Pasamos a la línea fluorescente de Halo y su homólogo LED. Tenemos las Halo 30 y las Halo 2x30 de doble cara, y vamos a tener la misma en versión LED, con niveles de cobertura similar, al igual que las Flytrap. La Flytrap, que tenemos dos versiones, la comercial y la profesional. eh, Tenemos su versión LED, la Flytrap LED y la Flytrap 80 LED y la 30 LED. Es una trampa robusta, muy buena para la industria. Acá tengo justo una, que se la pueden ver. Por aquí se coloca la placa adhesiva. Tienen unos tubos LED muy fáciles de colocar y de instalar. Una trampa muy bonita. Esta es la Flytrap 30. Y actúa por refracción. Tiene adentro, como se puede ver aquí, no sé si se observó bien, una placa que refleja la luz de manera interna. Y lo que estamos lanzando ahora, en breve estamos comunicando, quienes estén conectados están aquí con la novedad, es tubos retrofit OptiCatch Pelsis, que son tubos que permiten el reemplazo en algunas trampas que ya están instaladas, porque ¿qué pasa en las trampas que están instaladas fluorescentes? Aquellas que tienen los tubos fluorescentes de 15 watts pueden ser reemplazados por esto. Manualmente se quitan los balastros y se colocan unos balastros magnéticos que se conectan a la trampa ya instalada y se pueden colocar estos tubos retrofit transformando un equipo fluorescente en un equipo LED, con características particulares que están asociadas a la calidad del retrofit. Hay retrofit en el mercado que duran 2 años. Este retrofit que estamos lanzando dura 3 años de vida útil, tiene niveles de captura similares a los de tubo LED y fluorescentes de su homólogo fluorescente, eso quiero decir. Em, Cumple con normativa BRCGS y tienen todas las ventajas asociadas a la sustentabilidad y a la reducción de huella de carbono que mencionamos con antelación. Para algunos mercados en particular, lo muestro porque hay algunas conexiones de América Latina. Estamos también lanzando en varios países las Práctica LED, que es una versión eh, específicamente desarrollado para determinados mercados. Consiste en un sistema muy similar a lo que venimos viendo en la FLI y en el Spectra, con sistema de reflexión. Contiene la placa adhesiva Universal Easy Count y los tubos LED son de 18 puntos LED. Es una trampa liviana que permite una fácil manipulación y con un sistema de recambio súper simple de placa adhesiva, con abertura lateral, perdón, frontal, quise decir. La tapa frontal queda levantada, que nos va a permitir poder manipular fácilmente los cambios y la cuantificación. Para ir terminando, quiero mencionar también una tecnología que es la tecnología digital, que es algo que estamos siendo vanguardistas en este tema y realmente es algo, a mí particularmente me pone muy contento poder trabajar con este tipo de cuestiones porque es lo que se viene, es estar en el último, en la primera línea de
de desarrollo de cuestiones tecnológicas, porque la digitalización es algo que se está buscando en muchas industrias, es uno de los objetivos principales de estos últimos años en muchas industrias. Y esa digitalización nos permite y nos brinda ventajas que favorecen el día a día en el trabajo. Favorecen porque optimizamos tiempos, optimizamos recursos y sobre todo porque nos permite, mediante este tipo de tecnología, tener un sistema de monitorización 24/7 a distancia, con una capacidad de reacción inmediata y una vinculación de información en áreas sensibles ante determinada presencia de insectos de manera precisa para poder determinar por qué se dio ese pico de contaminación en el momento específico. Ejemplo, si tenemos un sistema de tecnología digital que consiste básicamente en un registro, en una cámara que toma fotos configurable como uno desee, por hora, por día, cada 2 días, cada 3 horas, como uno quiera tener grado de sensibilidad. Eso se cuantifica, se, se vuelca esa información a un sistema que lo permite analizar, lo vincula con parámetros como la temperatura y lo vincula también con el horario del lugar, nos permite saber que ante una determinada captura de insectos, qué pasó en ese lugar, si hubo una abertura de un portón, si hubo una carga o descarga de determinado material, identificar fácilmente y rápidamente dónde está el problema y por qué se está ocasionando, en tiempo real. Y no solo eso, sino que es un sistema de identificación vinculado a un software que permite, mediante diferentes estrategias que evolucionan constantemente con inteligencia artificial, de poder identificar. En esta instancia estamos en una identificación de insectos pequeños e insectos grandes y estamos trabajando y avanzando muy velozmente para poder hacer identificación de las principales especies que podemos encontrar en cuanto a género y especie en la industria. Entonces, vamos hacia ahí y estamos muy entusiasmados con promover este tipo de tecnología, que por supuesto no es para todos los clientes, es para un ambiente y para un mercado específico. Mercados sensibles como algún tipo de industria alimentaria o mercados sensibles como la industria farma, son lugares donde necesitan una alta sensibilidad de detección y la tecnología de digital tiene una valoración mayoritaria para poder implementar en ese tipo de entornos. Por ahora trabajamos 2 modelos y 2 generaciones de cámara, uno vinculado al modelo Cobra, una cámara, con la trampa de luz Cobra particularmente tiene una zona de captura vertical y una zona de captura horizontal. La cámara toma foto de todo el segmento. Y el modelo Halo. Acá se pueden ver las visualizaciones, también acá podemos eh, medir la cobertura de la placa para también brindarnos información como recambio de la misma, número de captura de insectos, clasificación de insectos, es más, brinda una serie de información estadística muy útil para la empresa de control de plaga. Y tenemos 2 tipos de tecnologías de cámaras, tecnología generación 1 y generación 2. Miren lo que es el detalle de la segunda generación de cámara, permitiendo hacer una identificación muy precisa, incluso en especies que quedan retenidas en esa placa adhesiva. Así que estamos trabajando mucho con esto y un poquito queremos también mostrar esta tecnología para alentar a las empresas a que puedan ir pensando los lugares y el valor agregado que les puede otorgar este tipo de tecnologías como para poder dar uso de la misma. Así que a aquellas empresas de España que estén interesados en esto, les invito a que nos escriban. Acá tienen mi contacto y se los digo, ya sea a través de LinkedIn o a través de mi correo electrónico, hernan.funes@pelsi.com. Cualquier duda o consulta que haya surgido al respecto de esta presentación, de manera específica con tecnología LED, con trampas de luz fluorescente o con alguna herramienta de manejo de moscas o incluso con tecnología digital, me pueden escribir y con gusto le podré dar soporte. Así que nos quedan 10 minutos para poder contestar algunas preguntas que vayan surgiendo. Les agradezco nuevamente el haberse conectado aquí. Y por aquí empiezo a leer. Voy a abrir aquí el chat, denme un segundito. Bien, Alejandro
Moctezuma me pregunta el apartado de la norma BRC, donde detalla disponer de insectocaptores. Te puedo pasar el detalle por correo. El apartado es el 14.6, pero escribimos un mail a hernan.funes@persi.com que te lo paso bien en detalle. Se lo apartó, en realidad dentro del 9 está el 4.6, no 14. Pero pasámelo por correo que te paso bien el detalle. Mario Robles pregunta, además de la luz, ¿qué se puede hacer en un local de comida, por ejemplo, para enfocarse en el control de mosca doméstica, sabiendo que el foco principal no es ahí, ya que tiene un buen manejo de basura y de limpieza en el lugar? Bueno, la clave ahí es el cerramiento. Las trampas de luz son fundamentales en lugares donde se sirven alimentos, ya sea en lugares estratégicos, ya sea como comida o en lugares donde está la gente comiendo. Ahí la línea decorativa cumple un rol muy, muy interesante. Bien, cerramientos mencionaba y también en algunos casos productos que generan una atracción para los insectos porque están mezclados con feromonas o feromonas como este producto, el Seclira de BAF, pero colocados en lugares estratégicos, porque va a atraer, pero en lugares estratégicos. Eso, si querés más detalle, Mario, escribime por correo que te puedo pasar información específica del uso. En cuanto al manejo de la basura, es importante los contenedores de basura que estén adecuadamente manejados con las tapas y la forma de manejar el residuo también sea la adecuada. A Mario acá me pregunta de Chile. Mario, en Chile estamos vendiendo nuestros insectocaptores LED y son una muy buena alternativa para ese tipo de establecimientos. Particularmente en Chile estamos con la práctica LED, así que te recomiendo, si no sabes dónde conseguirlo, me escribas que te puedo pasar contacto de distribuidores, porque son muy buenos equipos que para la industria de alimentos se ajusta bien. Eh, Ricardo Ferrario me pregunta, equipos para medir la radiación de tubos LED, ¿son los mismos que los de tubo fluorescente? Puedes utilizar los mismos, ahí están los distintos Ubimeter. Hay algunos equipos que brindan una medición más precisa y otros que son menos precisos. Normalmente los menos precisos son más baratos y pueden estar vinculados a un smartphone. Muy bien, Cristian, pregunta, bueno, lo mismo que Ricardo, así que ya está respondida esa pregunta. Es importante registrar también el momento que se colocó el tubo y cuantificar la, la vida útil del mismo mediante las horas de uso. ¿Ok? Así que bueno, gracias a todos por conectarse. Insisto, cualquier duda o pregunta me pueden escribir a hernan.funes@pelsis.com, que suelo responder todo. A veces tardo un poquito porque estamos con mucho trabajo, pero respondo todo. Les agradezco mucho que se conecten. Los invito a que nos sigan en redes sociales. En LinkedIn publicamos constantemente este tipo de formaciones. En LinkedIn me pueden seguir en mi red personal, Hernán Martín Funes, o si no, en la red de Pelsis, Pelsis Spain, y también me pueden contactar por correo electrónico. Así que muchas gracias a todos y bueno, estamos en contacto. Hasta luego.